El juicio planteado por el presidente Rafael Correa contra los tres principales directivos y el ex editor de opinión del mayor diario nacional, El Universo, está causando preocupación en el país y alarma en el exterior. Están en peligro las libertades básicas de los ecuatorianos, entre ellas la libertad de que cada uno se informe por el medio que cada uno elija. Voy a recurrir para analizar el avance de este proceso a un político, sin duda, un jurista y además miembro del equipo defensor del periodista Emilio Palacio, el abogado León Roldós. ¿Cómo está usted, abogado? Buenos días. Gracias a usted, don Jorge, y mi saludo a quienes nos están viendo y escuchando en el Ecuador. Muchas gracias, abogado. Quisiera en primer lugar preguntarle si es que usted siente que el proceso planteado por el economista Correa se está desenvolviendo en derecho o está ya contaminado con la política por las presiones políticas que puede ejercer el gobierno. Es la demostración del sometimiento de los jueces a la voluntad del presidente Correa, no solo en lo de fondo, que es castigar, entre comillas, a los señores Pérez, a Emilio Palacio y al Universo, sino hasta los detalles. Cuando se anticipa 17 días una audiencia, increíble, pero se la notifica de un día para otro porque así lo quiso el economista Correa. Cuando se violan todos los procedimientos constitucionales y legales, evidentemente estamos ante la inconstitucionalidad, ilegalidad y la grosería ética que implica actuar como se ha actuado, porque como que hay aquello de que no me interesa que se den cuenta, ¿y a mí qué? Eso es gravísimo en la ética pública en el Ecuador. ¿Y qué le parece, para seguir un poco en el tema del proceso, qué le parece la propuesta de los señores Pérez de dirimir el tema con un arbitraje internacional? Me parece bien a mí por una razón, porque dijo el economista Correa después de que se dio lectura al fallo, entre comillas, de segunda instancia, que él podía admitir que se vaya a cualquier corte internacional, a la OEA y aún al paraíso celestial, porque él ganará en todas las instancias. Si él cree que aún el paraíso celestial va a ganar en todas las instancias, yo creo que la invitación que le hace Carlos Pérez al presidente Correa es correcta. Vamos donde haya jueces imparciales, donde no haya jueces que estén con la carpeta lista para ser designados o no designados jueces de la Corte Nacional o de las Cortes Provinciales. Es decir, cuando estamos con jueces que están esperando la gracia del poder, no hay jueces, hay simplemente subordinados, hay súbditos, hay personas que perdieron la ética para actuar en la administración de la justicia. Usted acaba de decir la invitación que le hizo el señor Carlos Pérez al presidente Correa. El señor Rafael Correa ha dicho muchas veces que este juicio lo planteó a título personal, como el ciudadano Rafael Correa, no como el presidente Rafael Correa. ¿Usted cree que el proceso se está desenvolviendo con el economista Rafael Correa como actor o con el presidente Rafael Correa como actor? Nos quedamos cortos con aquello del presidente. Está desenvolviendo entre un poder totalitario y ciudadanos del otro lado. Porque el poder totalitario es lo grave. No es ni siquiera el hecho de que Correa sea presidente. Es cómo ejerce el poder Correa. Es cómo todas las instancias de poder que en una democracia deberían ser independientes están sometidas al presidente Correa. Por eso es su voluntad hasta en los caprichos, hasta en la agenda. En todo es su voluntad. Simplemente su voluntad. Cuando vemos nosotros, y en la misma línea que usted analiza, que se fija los 40 millones de dólares de indemnización bajo el supuesto que Correa durante sus 5 años ha manejado aproximadamente 80.000 millones de dólares de presupuesto del Estado y que entonces demanda a Correa el 1% y el juez le dice no, 1% es demasiado, medio del 1%.
¿No le parece que está actuando él como presidente de la República, imagen como eso, como poder totalitario? Porque inclusive el presupuesto que se menciona, que no está en la prueba del juicio, es un presupuesto que incluye todas las funciones del Estado. Una barbaridad jurídica y ética. Y ahora, el presidente Correa también dijo cuando fue leído este fallo que él estaría dispuesto a dejar, a suspender el proceso si los señores Pérez le piden perdón. ¿Es eso viable, posible, factible? Sí, inclusive asume una posición casi divina cuando él dice es que no puede haber perdón si del otro lado no hay propósito de enmienda, si del otro lado no se acepta que debe ser perdonado. Es decir, estamos hablando ya de una divinidad. Perdónenme, en democracia no caben divinidades. Y esta es la figura que Correa le pone. No se olvide usted el ave César, los que van a morir te saludan, que su historia, su origen, es en los que en el circo romano iban a morir. Y es considerado en la historia jurídica como uno de los antecedentes de lo que se llama el indulto, aquellos los que van a morir se saludan porque podían lograr la gracia del César. Acá Correa casi está pidiendo que le diga Abi Machi Rafael. Los que van a ser condenados te saludan, digamos. Más o menos eso es lo que está pidiendo el presidente. Entonces yo creo que esa es una actitud poco democrática, porque si él realmente quiere llegar a una solución, yo creo que la solución pasa porque el universo diga, y está dispuesto a decirlo el universo: señores, esta fue opinión de Emilio Palacio, esta fue una publicación del periódico, el presidente rectifica, dice que no es cierto lo que afirma Palacio y nosotros lo publicamos. Yo creo que esa ya es la actitud de un director de medio, porque el medio no puede asumir ni la opinión de Palacio ni la versión del presidente Correa sobre los hechos. Claro. Creo que es la actitud de un medio abrir los espacios. Allá será el que ha llegado Emilio Palacio, que deberá considerar cuánto de su intervención en su artículo constituyó o no injuria. Yo creo que no. Yo creo que era una hipótesis que la manejó Palacio con mucha fuerza, pero una hipótesis de un posible gobernante futuro que quiere establecer responsabilidades. Pero en todo caso, esa ya es otra circunstancia. Estamos hablando del universo, estamos hablando de los Pérez, que jurídicamente, éticamente, nada tiene que hacer con el contenido del artículo de Emilio Palacio. El presidente Correa ya ha dicho que no se va a satisfacer con eso, que no está dispuesto simplemente, como le ofreció el universo, a publicar su versión y con eso dar por terminado el problema. Él quiere seguir adelante. ¿Qué va a pasar al final? ¿Es creíble la Corte, la Corte Nacional de Justicia? ¿Es creíble un recurso de casación? ¿Podemos esperar que los jueces actúen en derecho o nuevamente podrían influir las presiones políticas? En el Ecuador resulta difícil cuando los jueces tienen que decidir entre tomar la posición jurídica de resolver el caso en derecho con el riesgo de perder su cargo, de no ser nuevamente designado, de convertirse en un paria frente al poder, o la solución de la comodidad material, que es agradar al gobernante, porque eso le asegura la estabilidad en un cargo o la posibilidad de una función. Yo creo que aquí estamos justamente ante un hecho evidente de personas intimidadas. Es que en el Ecuador no hay posibilidad cierta de que haya justicia. Usted da casi por un hecho que los señores Pérez y el señor Palacio terminarán en la cárcel o terminarán con una sentencia en contra y que el economista Correa se meterá muchos millones de dólares en su bolsillo. Mire, ahí lo grave está en que Correa sí está preocupado. No solo
por el presidente en la imposición del poder, no, que él sí está convencido de que el sistema interamericano, por la Comisión de Derechos Humanos y la Corte de Derechos Humanos, va a tener alguna intervención. Cuán oportuna la intervención, cuán diferida la intervención, está por verse. Pero es tal la irracionalidad que yo sí creo que Correa está buscando una salida. El problema es que en su soberbia y prepotencia la salida va por el perdón, y esa es la barbaridad. Y yo sinceramente aspiro de que reflexione Correa, reflexione el absurdo tanto de la prisión contra los señores Pérez, que sea otro el escenario, y habrá que pelearlo internacionalmente, el escenario de Palacio, porque ese es otro escenario, no nos engañemos, digamos. Uno es el de Palacio, otro de señores Pérez, y lo de la indemnización de $40 millones, que además infecta, así llamemos así, el proyecto Yasuní, cuando el principal aportante nace de una, entre comillas, generosidad, pero cuyo antecedente es un acto de extorsión, un acto de imposición, un acto ilícito contra un medio de comunicación. A eso iba. Hasta ahora he hablado con el jurista León Roldós. Ahora quiero preguntarle al político León Roldós. ¿Usted siente, abogado, que este hecho lo está afectando o podría afectarlo políticamente al presidente Correa? Yo creo que en el corto tiempo hay una sociedad que está avanzando un desagrado ante la forma de gobernar. Pero también en el corto tiempo todavía hay una chequera abierta a costos realmente absurdos. Cuando nosotros le debemos a Chile al 7% y le prestamos a un grupo peruano asociado con otros ecuatorianos al 5% de dinero de la CFN, eso demuestra de que estamos hablando de costos absurdos que en el Ecuador se da, pero hay chequera. Mientras hay chequera, habrá posibilidad de subsidio. Y hay instancias del poder que le tienen temor al presidente, temor, porque realmente es impresionante. Yo estoy en la práctica retirado de la política, o se lo dije a usted algún rato y lo he cumplido. Me he reducido a mis columnas periodísticas, a eso me he reducido. ¿Ya? Y entonces sí converso con varios actores que están en los espacios de gobierno, me refiero a asamblea, me refiero a otros órganos del gobierno, en que lo que hay es miedo. Hay miedo porque saben que su cabeza rodará si es que actúan con dignidad. Entonces todavía el miedo pesa mucho en quienes podrían de alguna manera ayudar a restaurar espacios de democracia. Yo siento que hoy más hay sometidos por miedo en los entornos del poder que pudieran hacer algo que por respeto o por confianza. Uno lo siente en la conversación, lo siente, es que me puede pasar esto. Yo creo que el miedo hay que vencerlo, y tiene que vencerlo todos los ecuatorianos el miedo. Eso es fundamental. Aquí no se trata de volver a las prácticas romanas en que se asesinaba a los gobernantes, no, aquí no hay que asesinar a nadie. Aquí hay que rescatar el valor para superar el miedo. El rato que tengamos valor para superar el miedo, en forma colectiva me refiero a usted y a nadie en particular, porque hay quienes ya perdieron el miedo, pero el rato que sea una acción colectiva perder el miedo, yo creo que el gobernante tendrá que reflexionar. Esta es la esperanza. Abogado Roldós, muchísimas gracias por haber estado hoy en la República.es. Buenos días. Y bueno, dijo el abogado Roldós, hay gente que ya ha perdido el miedo, y también creo que debo destacar que hay gente que nunca hemos tenido miedo, por lo menos en estos temas políticos. Seguimos en la República.es, sigue informándose.